Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas, ¿cómo están? Qué gusto poder llegar hasta ustedes otra vez a través de YouTube, a través del canal de FEC, Familias en Cristo. Hoy tenemos un tema muy especial, muy bello, de mucha edificación y formación para nuestra vida. Espero que lo aproveche. Y recuérdese, un tema no concluye cuando uno dice amén. Siempre siga leyendo la porción bíblica con que se inicia el tema o la base central del tema, y verá que Dios seguirá hablando, dirigiéndole y ministrándole. Vamos a iniciar como iniciamos todo aquí en FEC, en Familias en Cristo, con una oración a Dios, dándole gracias, disponiendo nuestro corazón para disfrutar de lo que hoy nos quiere enseñar Él a través de su Espíritu Santo. Le invito a que oremos. Amado Dios, muchas gracias por la hermosa oportunidad que nos das de poder leer tu palabra, que nos hables a través de ella, que nos edifiques, que podamos llevar a la práctica, amado Dios, lo que nos quieres enseñar. La vida cristiana es la teoría de tu palabra y la práctica es mi obediencia a lo que dice tu palabra. Pues solo de esta manera mi vida puede experimentar la vivencia de una relación íntima contigo, Dios. No es el inicio de una religión, es la continuidad de una relación. La relación que debo tener contigo a través de tu Espíritu Santo. La relación con el Padre a través de ti. Porque tú, Jesús, nos enseñaste muy claro que nadie puede llegar al Padre sino a través de ti. Es el único camino. Por eso tú eres el camino, la verdad y la vida. Y es a través del Espíritu Santo que tú nos hablas. Porque mi vida espiritual estaba muerta antes. Pero cuando yo te recibí como Señor y Salvador, le diste vida. Y es por eso que tu Espíritu habla a mi espíritu. Por eso te alabo y te bendigo. Dígale en este momento, necesito que me hables, que me instruyes, pues tú conoces mi necesidad. Hoy me presento delante de ti como un libro abierto, sin nada que ocultarte. Pues tú me conoces desde que me formaba en el vientre de mi madre, dígale. Por lo tanto, ¿cómo he de tener secretos para contigo? Ayúdame, háblame, instrúyeme, dame respuesta a Dios a través de tu palabra en este momento. Te alabo, te bendigo, eterno Dios. Gracias por tu obra redentora en mi vida, porque tú me rescataste, me sanaste, me limpiaste. Y hoy, oh Dios, te sirvo con todo mi corazón. Hoy, oh Dios, me entrego a ti para servirte. Muchas gracias por mi vida y gracias por su vida. Gracias porque Dios anhela, desea que usted se rinda a sus pies para que usted experimente esa seguridad y esa paz que Él da a todos los que le buscan con un corazón dispuesto. Tu presencia con nosotros, eterno Dios, en este momento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, vamos a tocar un tema que seguro que usted ya lo ha oído, lo ha leído, quizás hasta lo tenga abierto en su casa, tenga abierta la Biblia en esta porción. A muchos les encanta por las promesas de protección que da Dios. Pero vamos a escudriñar más de lo que literalmente nos dice. Vamos a ir al Salmo 23. En el Salmo 23 es uno de los salmos que escribe David. Recordemos que David había vivido situaciones muy difíciles. La persecución de Saúl, ¿sí? Desde que fue ungido hasta que llegó a ser rey pasaron mucho más de 10 años, mucho más. Pero la actitud de David es una actitud a imitar. Quizás usted pueda estar pasando por adversidades como pasó David.
David no solamente pasó por la adversidad de que Saúl quería matarlo, sino que su hijo Salomón quiso destronarlo y aún matarlo. Y todas las cosas que vivió David respecto de sus hijos, pero su fe en ese Dios poderoso siempre lo mantuvieron muy firme y no dejando que las adversidades le desviaran de su intimidad y su comunión con Dios. Y David escribe este salmo muy diciente. Algunos expertos dicen que David aquí nos estaba advirtiendo sobre la obra de Jesús en nuestras vidas. Dice así el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es un salmo precioso, no solamente por lo que nos dice literalmente, las promesas que él hace, sino que si empezamos a desglosarlo, nos vamos a dar cuenta la esencia, la riqueza tan enorme que tiene este salmo para nuestra vida en estos tiempos. Cuando él empieza, dice: Jehová es mi pastor. ¿Cuál es la función del pastor? Muchas personas, sí, pueden deducir o decir, bueno, cuidar las ovejas, pero ¿cómo se cuida una oveja? El promedio de vida de una oveja es entre 10 y 12 años. Pero recuerde que una oveja necesita ser esquilada por su salud, por su bienestar, y eso lo hace. Lo tiene al cuidado el pastor. ¿Por qué? Porque una oveja que no es esquilada está expuesta, 1, a obstrucción intestinal, a infecciones urinarias. 2, está expuesta a perder la visión por la lana. 3, 4, como usted le quiera organizar. Está expuesta a no pararse, a quedarse en una vida sedentaria, muy tranquila, por el peso de su lana. Luego, esquilar la oveja es una necesidad para ella. Y si Él es nuestro pastor, usted y yo necesitamos que Él quite muchas cosas de nosotros para poder ser livianos en la marcha. Y Él dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tremenda esa promesa. Jehová es, no dice va a ser o fue, es un presente continuo. Vemos mucho, y por eso decimos que la palabra de Dios es palabra viva, porque nos habla en un presente continuo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La función del pastor es velar por el cuidado de la oveja, como lo dice más adelante, y como más adelante lo vamos a ver, que es fundamental, porque podemos identificar, ubicarnos como oveja, o también como borrego, o como cordero. Depende usted cómo se ubique en esa relación con Dios. Es mi pastor, nada me faltará. Aquí en el versículo 1 del capítulo 23 vemos el cuidado que Dios tiene con nosotros. Mientras el niño está pequeño, necesita el cuidado de su madre o de su tutor. Pero aún cuando es grande, los padres también le cuidan, ya no de la manera como se cuidaba cuando era pequeño. Ahora se cuidan con el consejo, mirando y observando el camino por el que el hijo decide caminar. Y siempre habrá una advertencia: cuidado, mucho cuidado con quién andas, cómo andas y dónde andas. Lo bonito de Dios es que Él cuida de nosotros. Claro, cuando usted es consciente que Él es su pastor. Muchas veces no estamos conscientes de esto y vamos por donde queremos, no por donde el pastor nos guía. Y entonces salir por donde nosotros queremos y encontramos las adversidades y los problemas, entonces sí lo llamamos a Él: ayúdame, sácame.
Las ovejas conocen su voz. Las ovejas conocen la voz de su pastor, el chiflido, el silbo, el aplauso, el ¡Jea! Y tan pronto oyen esto, saben que les está llamando. Dios quiere cuidar de tu vida, pero hay que aprender a afinar nuestro oído para oír su voz. Y de esta manera, estar consciente de las advertencias que Él nos hace. El versículo 2 dice, perdón, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué nos enseña Dios en este versículo 2? Es fundamental en la vida de la oveja. ¿Por qué razón? Porque el pastor siempre le va a guiar a esos pastos. El pastor conoce las montañas, ¿sí?, los valles, donde hay un pasto delicado. No cualquier pasto es apto para la oveja. Y por eso dice que Él me guiará y Él proveerá, no solamente de pasto y alimento, sino de agua también. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque para usted y para mí, el alimento es su palabra. El agua es la presencia del Espíritu Santo. Él ha provisto para usted y para mí la presencia del Espíritu Santo. Para que usted y yo no tengamos sed y sea como la mujer samaritana que vaya a buscar agua en una hora, donde el sol está en todo su apogeo, el calor. No, esa presencia del Espíritu Santo sacia nuestra sed para no ir a buscar en cisternas rotas o en lugares donde encontraremos agua como agua de Mara, amarga. Y cuando Él dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí es fundamental entender la relevancia de aguas de reposo. Una oveja por su lana no puede beber en un río caudaloso, porque al inclinarse su lana puede mojarse y esto jala el peso y caería en el río. Las aguas tienen que ser mansas, tranquilas, donde ella beba con tanta naturalidad y seguridad, porque sabe que su pastor, mientras ella se alimenta y mientras ella bebe, su pastor le está cuidando. Igual es en esta turbulencia en que vivimos actualmente la humanidad, por lo que estamos pasando, Él genera seguridad en nuestra vida. Esa confianza de saber que mi esperanza no está puesta en una vacuna, sino en Dios, que es el que me pastorea y el que me guía. El versículo 3 nos dice, confortará mi alma. Confortará mi alma. ¿Sí? Y dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Qué hermoso, porque Dios a través de David aquí nos enseña, ¿sí?, nos anima y nos da fuerza. Esa fuerza que necesitamos. ¿Por qué? Porque Él guía por las sendas por donde usted puede andar. Hay caminos por los que no se puede andar. Recuerdo que unos hombres decidieron subir al monte Everest por un camino que no estaba indicado. Un camino por el que no se debía andar. Quisieron desafiar y demostrar que sí podían hacerlo. Y empezaron el ascenso desde el campamento base y empezaron a ascender. Y de repente se dieron cuenta que hubo un desprendimiento de nieve, una avalancha, y muchos perdieron la vida por la terquedad, por la necedad de querer andar por un camino que no era el correcto para ascender hasta la cumbre del monte Everest. Nunca llegaron. No los mató la avalancha, los mató la necedad, la terquedad, en la que muchas veces nosotros caemos. Y por eso cuando el versículo 3 me dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él me guía por sendas de justicia, no de la injusticia. Por la senda de injusticia anda el que no sabe que Él es su pastor.
Y siempre van a haber consecuencias. Siempre que caminemos por sendas que no son las que Dios tiene y quiere para nosotros, vamos a vivir consecuencias. Mientras que si somos oidores y hacedores de nuestro pastor, nos guiará por sendas de justicia donde habrá siempre seguridad y bendición. El versículo 4 nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mire qué hermoso, porque en el versículo 4, Él me está diciendo: yo soy la fuente de tu seguridad. No importa el lugar por donde andes. Si ando por las sendas de justicia, y aunque anduviere, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Si yo ando en valle de sombra de muerte y entiendo que Él es mi pastor, le doy la prioridad, mi oído está afinado a su voz, a su alerta. Entonces me dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La protección que Dios da, Él me da la confianza, Él me guía por un camino. Y recuerde esto, un camino inestable es la consecuencia de no creerle a Dios. No importa que ande por valle de sombra de muerte. Recuerde que los valles se cruzan y al final de un valle siempre habrá una montaña que escalar. Y Él hace nuestros pies como de sierva, nos hace fuerte. Él nos guía. Él es el mejor guía que un ser humano pueda buscar. Porque en todas las esferas de la vida, su dirección y su bendición están en nosotros. El versículo 5 dice: endereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Él me da la seguridad. Él me hace sentir que yo soy especial. Él le hace sentir a usted que usted es especial. No importa lo que otros hayan dicho, no importa lo que usted cree. En la misma medida que usted escuche su voz y que Él sea su pastor, entienda, Él le hace seguro y sentir seguro a usted. Es muy claro: adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Por qué razón? Porque su presencia siempre será generadora de seguridad y confianza en mi vida. Él disipa toda duda. Él disipa toda inquietud que haya en nosotros. Claro, cuando hay esa relación de pastor y oveja. Cuando hay esa confianza entre la oveja y el pastor. O puede ser borrego, o puede ser cordero. Sea borrego, sea oveja o sea cordero, Él siempre será su pastor. Dice el versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bella promesa es la que Dios nos da en el Salmo 23. Mire lo que nos dice. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero ¿a quién sigue el bien y la misericordia? A aquel que le reconoce que Él es su pastor. Aquel que le reconoce que Él es su guía, el que vela por usted, el que en determinado momento de su vida tiene que esquilarle. Si la oveja pudiera expresarnos lo que le cuesta el ser esquilada, se quejaría. Pero la oveja, como es torpe, no se da cuenta que el no esquilarla es condenarla a infecciones, a obstrucciones intestinales, de vías urinarias, a que se acorte mucho más su mirada porque la lana le cubrirá y será torpe. Y si es torpe, se hace presa vulnerable a los ataques de sus depredadores. Cuando Él nos dice en el versículo 6, Él me da seguridad de salvación. Por eso algunos
creen que el Salmo 23 no es más que la expresión muchos años atrás de lo que dice Juan capítulo 10. Mire, este Salmo nos enseña a experimentar satisfacción por el cuidado que Él como gran pastor nos da. Podemos ir al Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 14-15, que dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Tremendo. Tremendo, porque David nos decía, ¿sí? Jehová es mi pastor. El Mesías no había venido. Y el Mesías nos dice entonces: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por mis ovejas. ¡Qué belleza! Porque si Cristo es nuestro pastor, a Él debemos seguir. Debemos aprender a escuchar su voz. No escuchar mi conciencia. No, la voz de Dios. Y Dios siempre nos va a hablar. Nos va a hablar porque Él por eso dejó a su Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo tomara del Padre y lo revelara a nuestra vida. Y la intimidad que nosotros debemos tener con el Hijo es a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay mensaje para el creyente. David tenía la libertad de hablar con Dios, porque Dios lo había ungido, porque Dios lo había escogido. Pero usted y yo hoy tenemos la libertad de hablar con el Padre a través de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no escucharemos la voz de Dios. Escucharemos nuestras voces y las voces de otros, y creemos que es la voz de Dios. Y no hay cosa más hermosa que escuchar la misma voz de Dios. Cuando hablamos de escuchar, quizás usted pueda pensar o hacerse la pregunta que me hacía yo cuando empecé mi vida cristiana. ¿Y cómo yo escucho a Dios? No lo he escuchado. Hay una forma tan tierna, tan apacible de que Dios nos habla cuando estamos en esa intimidad y en esa comunión con Él, que sabemos que lo que nos ha dicho viene de Dios, porque produce paz. Cuando Dios nos habla, su palabra produce paz sobre lo que quiere que dejemos, sobre lo que quiere que hagamos o sobre lo que quiere que digamos. Navidad es recordar a Jesús, pero no al niño, porque cada año recordamos al niño en el pesebre. El niño creció y fue a la cruz, y el niño entregó su vida en la cruz para que usted y yo seamos libres. Por lo tanto, Navidad es recordar que Él es nuestro pastor, y que así como el niño nació en un lugar apestoso, una pesebrera, con orines, estiércol de animales, nuestro corazón era semejante a eso. Pero quiero decirle que hoy, cada que subimos a Jerusalén, vemos que es un lugar abarrotado de gente. El cambio que le dio el nacimiento del Mesías en este lugar cambió la historia de Belén. El cambio que Jesús da a nuestra vida al nacer permite que aquellos que conocieron nuestro pasado se puedan sentir contentos de ver que Dios ha transformado nuestra vida. Jamás de los jamases se avergüence de un pasado. Dele gracias a Dios porque ese pasado le llevó a usted a conocer del amor de Jesús y saber que hoy ni para allá voy a mirar, como dice la canción. Él me ha transformado. Él transformará su vida, pero créale que Él es su pastor. Usted y yo necesitamos ser esquilados de muchas cosas que se convertirán en cargas y Él nos las quita. Y Él nos dice: venid a mí todos los que estéis cansados, cargados y turbados, y yo os haré descansar. Él nos motiva a ir a su presencia. Pero qué bonito es
cuando en el caminar con Él aprendemos a afinar nuestro oído para oír su voz y seguir entonces por todo lo que Él dice que nos guiará. Quiero invitarle a que le demos una oración a Dios. Que le digamos en este momento, abriendo nuestro corazón, le digamos a Él: bendito Dios, muchas gracias por tu palabra. Porque el Salmo 23, más que tenerlo como un amuleto espiritual, es una vivencia que yo tengo que disfrutarla, que tengo que hacerlo mío, que tengo que apropiarme de lo que tú me dices allí en este Salmo, para entonces vivir en esa paz, en esa tranquilidad. Que yo pueda entender, Dios, que algunas veces tú vas a quitar algo que nunca pensé perder, Dios. Y lo vas a hacer para darme algo que nunca pensé tener. Jamás pensé en mi vida que sería un siervo tuyo. Jamás pensé en mi vida que yo estaría un día predicando tu palabra. Jamás pensé que me llevarías por todos los países que me has llevado, Señor. Gracias. Gracias, pastor de mi vida. Te alabo, te bendigo, te glorifico, me gozo. Y eres lo mejor que ha pasado en mi vida. Tú la transformaste, tú la cambiaste para bien. Muchas gracias, porque tu presencia, Dios, cuando estuve cruzando un valle de sombra de muerte hace 6 años con el diagnóstico de esta enfermedad, Dios, tú me dijiste que no temieras porque tú estabas conmigo. Hoy te doy gracias, porque enfermedad que al producirla nos trae a la mente muerte, tú me diste vida. Prolongaste mis días de vida para servirte con el amor que lo hago, junto con mi esposa, Dios. Gracias, porque es verdad. Aunque andemos en valle de sombra, de valle de muerte, no temeremos porque tú estás con nosotros. Muchas gracias, Padre precioso, por ese salmo, que más que lo que me dice literalmente, lo que está atrás de él es una seguridad y una certeza para mi vida. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Padre eterno, y te doy muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad y tu misericordia a mi vida. Porque en los momentos dolorosos allí has estado para confortarme, Señor, para fortalecerme y saber que tú andas conmigo, Dios, que no ando solo y que un día estaré en tu casa por la eternidad. En la casa de Jehová moraré, como lo dice el Salmo 23. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Así llegamos al final. Recuerde pulgar arriba, suscribirse y Dios les bendiga.